Hola a todos, seguimos haciendo el acompañamiento desde el Hospital Italiano de La Plata, la Fundación Bioquímica Argentina y la Federación Argentina de Cardiología, contando como siempre con el soporte que nos brinda la Universidad Provincial de Ezeiza. Para hoy tenemos dos invitados que nos van a ayudar a tener una mirada distinta sobre el tema que nos ocupa desde hace ya más de 2 meses. El doctor Julio Panza, un prestigioso cardiólogo a nivel internacional, hoy jefe de cardiología de uno de los principales centros de la ciudad de Nueva York. Y el doctor Sebastián Laspiur, asesor de la Organización Panamericana de la Salud en la Argentina, muy enfocado en los temas de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ellos van a dar luz sobre algunos aspectos que hoy por hoy todavía no tenemos del todo claros. Vamos a escucharlos. Julio, en función de lo que ha sido tu vivencia en Nueva York, ¿dónde encontrás los principales aspectos por los que la enfermedad pegó tanto en la comunidad y eso se vio reflejado en el número de casos y en el número de fallecidos? Yo creo que hay que empezar por entender qué es Nueva York. Nueva York, particularmente Manhattan, pero también los otros distritos. Es un lugar geográficamente limitado donde hay mucha gente, en cierta forma amontonada, sobre todo y que ocurrió, digamos, en el invierno, o sea, cuando la gente fundamentalmente está dentro de edificios. Y yo creo que eso es lo que favoreció la transmisión tan rápida del virus. O sea, cualquiera que conoce Nueva York, por ejemplo, pensando en cosas banales como un supermercado, los pasillos, el ancho del pasillo de un supermercado en Nueva York no te permite pasar dos carritos juntos. Entonces la gente está muy junta. Cuando vivís en un edificio, como vivía yo, subís a un ascensor y tenés 6, 7, 8 personas compartiendo el ascensor que el departamento que yo vivía tenía 36 pisos, paraba, te diría, en cada viaje de ascensor, yo vivía en el piso 25, paraba 3 o 4 veces antes de llegar al piso 25, o sea que mucha gente, y como digamos, lo he visto yo hasta el día 15 de marzo, los restaurantes, los pubs estaban abiertos, llenos de gente, obviamente adentro, y yo creo que hay una gran diferencia en cuanto a la posibilidad de contagio, con la misma cercanía, con o sin el uso de máscara, estando dentro de un edificio que estando fuera, donde el aire no circula. Cuando el aire circula, el virus que uno... la única forma que se ha demostrado que el virus sale del cuerpo es a través de la respiración. O sea, con un estornudo, hablar, toser. Hay demostración de virus en materia fecal, pero obviamente eso no es porque el virus no hay, a diferencia de la hepatitis A, por ejemplo, no hay entrada del virus a través oral. Entonces, cuando hay aire, cuando hay movimiento de aire, cuando uno está afuera, yo creo que la posibilidad de contagio es muy baja. Es decir, que las decisiones se tomaron un poco tardías desde lo sanitario en cuanto a este tema del aislamiento y las medidas de protección. Con el tema de las máscaras, ¿qué pasó? La máscara, en mi opinión, el uso de máscara se propuso en forma tardía. Cuando esto comenzó, hubo un énfasis desmedido, o sea, creo que era cierto, pero desmedido en cuanto al hecho de que el virus caía sobre una superficie, uno tocaba esa superficie, se llevaba la mano a la boca o a la nariz y así entraba el virus. Y eso llevó al tema de no darse la mano, de saludarse con el antebrazo, un montón de precauciones con respecto al contacto, que llevó casi a una disminución en la precaución con respecto al uso de máscara. Y no se impuso, y
y vos fíjate que ahora todo el mundo usa máscara, ahora no puedes entrar acá en Estados Unidos, no puedes entrar, no te dejan entrar a un supermercado si no tenés máscara, no te dejan entrar a ningún lado si no tenés, a un lugar público si no tenés máscara. Nosotros acá en el hospital, ahora yo no uso la máscara porque estoy solo en mi oficina, pero si viene alguien dentro de mi oficina, acá tengo la máscara, me pongo la máscara, o sea, no interactuamos sin una máscara. Y eso es una cosa que se adaptó en forma tardía, ¿En qué porque etapa, no había evidencia. en qué etapa está ahora Nueva York respecto de la famosa curva? ¿Estamos ya en una fase de descenso y de recuperación? ¿Hay algún tipo de amenazas a ese descenso? Claramente estamos en una fase de descenso. Acá en nuestro hospital eh, tenemos, sería un 10% de pacientes internados con respecto al pico que tuvimos. Y hablando con la gente de enfermedad infecciosa, creen que eso se va a mantener por un tiempo prolongado. O sea, que va a Ajá. haber como una actividad, digamos, continua, obviamente de una magnitud mucho menor que en su momento. eh, y bueno, en este momento, por ejemplo, hay solamente, creo que yo sepa, hay una sola unidad de cuidado intensivo con pacientes con COVID. En su momento llegó a haber 8. Ayer apareció en ciertas noticias que las bolsas del mundo se habían visto un poco conmovidas por el análisis de un posible rebrote de la enfermedad. ¿Es un tema que se está valorando, digamos, ahí en Estados Unidos o no ha adquirido trascendencia? Sí, ha habido estados, no Nueva York, pero creo que hubo 19 estados de los 50 de Estados Unidos que en los últimos días han visto un ascenso en el número de casos. Ajá. En Nueva York, claramente, el número de personas que se internan por día, el número de casos nuevos con el hisopado, ha seguido disminuyendo. Eh, ha- desde siempre ha habido un temor al segundo pico. Eh, y creo que el, eh, esto que ha ocurrido con las protestas a través de la muerte de George Floyd, un poco como que va a mostrar eh, si, digamos, cuando la gente se congrega, aunque sea afuera, ¿no es cierto? Y no todos han usado máscaras, pero claramente no han mantenido la distancia. O sea, es una cosa que las protestas comenzaron hace un poco, 2 semanas, una cosa así, o sea que ya deberíamos estar viendo, en la próxima semana deberíamos estar viendo un segundo pico, por lo menos en la ciudad donde hubo protestas. Sebastián, en este contexto general que estamos viviendo respecto de la pandemia del COVID, evidentemente para las distintas instituciones ha sido una gran preocupación el sostén de los tratamientos en patologías crónicas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde OPS con una mirada regional, digamos? Sí, efectivamente, el marco de la pandemia del COVID se han resentido los servicios ambulatorios de cuidados para personas con enfermedades crónicas. Esto ocurrió en todos los países. Hay una pequeña encuesta que se ha hecho recientemente donde más o menos el 60% de los países discontinuó ciertos tratamientos de atención ambulatoria de hipertensos, de diabéticos, de herramientas de diagnóstico que habitualmente se hacían, se postergaron, ¿no? Y esta discontinuación se hace más evidente cuanto más avanza la pandemia, ¿no? Pero la discontinuación es en todos los países, incluso en aquellos que todavía han tenido muy pocos casos, los servicios se han ido resentidos, ¿no? Esto tiene varias explicaciones. Una es que las propias personas, aunque el país no haya decretado el aislamiento obligatorio, como fue el caso de Argentina, las personas no quieren exponerse, lógicamente, a ir a un efector de salud por el miedo al contagio, y con mucho criterio eso. Pero también los profesionales han cerrado servicios ambulatorios
y también la continuidad de los medicamentos, porque los pacientes tampoco se quieren exponer a ir a procurárselos al centro de salud o a la farmacia, entonces empiezan a racionalizar un poco la medicación que tenían estoqueada, y bueno, eso tiene unos efectos colaterales, que un poco el aprendizaje de Europa generó que estemos ya prácticamente seguros que realmente ha habido una consecuencia de eventos cardiovasculares y de muertes cardiovasculares como consecuencia de daños colaterales de la pandemia, de haber relajado los controles ambulatorios. Esto es, de alguna manera se explica, es natural que así sea, y a eso se suman algunas situaciones, por ejemplo, la afectación del profesional en la salud desde el ámbito de control ambulatorio de cuidados hacia ámbitos donde se lo necesita más la emergencia, como por ejemplo atender personas con COVID o hacer hisopados o otras acciones. También en aquellos establecimientos donde hubo algún caso, muchos han optado por cerrarlo, ¿no? Y eso también genera alguna debilidad en los cuidados. Y realmente un poco el desafío de esta pandemia es no solamente perseguir la reducción del número de víctimas y de contagios, y sobre todo cuidar con mayor énfasis a aquellos que tienen enfermedades crónicas y que son personas de edad, porque son las personas que más consecuencias complicadas pueden tener de la infección, sino el desafío también es preservar y no impedir que no nos aumenten la mortalidad por otras condiciones, porque el sistema está ocupado en la atención de la emergencia, ¿no? La realidad es que hoy tenemos unos miles de pacientes infectados que nos están ocupando y estamos por ahí descuidando a los millones de hipertensos, diabéticos, pacientes portadores de enfermedades crónicas, ya sea enfermedad cardiovascular, cáncer, y el resultado de ese descuido lo vamos a terminar viendo en un par de meses cuando veamos que las estadísticas nos empiezan a mostrar las consecuencias en cuanto a hospitalizaciones y fallecimientos también, desgraciadamente, porque los vamos a ver. Sin lugar a dudas, hemos hecho algunas cosas bien y por eso se ha logrado de alguna manera enlentecer la curva de ascenso de las infecciones por COVID. Y hay otras cosas que quizás no estamos haciendo del todo bien y que justifican el ascenso de esas enfermedades que hoy no vemos. Por eso es lógico que aprendamos de lo uno y de lo otro para enfrentar de la mejor manera lo que tenemos por delante.